Bueno, seguimos, Andrea. Bueno, muy bien. Ahora vamos a tener también la disertación del doctor Henry Pérez Reyes, médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina integrada, Universidad Nacional de Anáhuac, México, fundador y expresidente del Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada, posgrado en Salud, Universidad Oberta de Catalunya, médico especialista adscrito al programa de salud en el adulto y en el anciano, en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de Secretaría de Salud Pública. Bueno, bienvenido, doctor. Un placer. Muchas gracias, en primera instancia, por la invitación. Y bueno, me voy a permitir compartir con ustedes el día de hoy un par de sistemas de información con los cuales me ha tocado acompañar en mi entorno laboral, que es el programa de salud en el adulto y en el anciano, que tiene como componente principal los programas de diabetes, de obesidad y riesgo cardiovascular a nivel nacional en México. Bueno, dentro de las... ya ven la presentación, ¿cierto? ¿Sí ven la presentación? Sí, doctor. Sí, la vemos. Gracias. Bueno, pues haré un recorrido en el inicio con cómo está organizado nuestro sistema de salud acá, y ya iré profundizando un poco en los sistemas que hemos tenido o desarrollado e incorporado a la atención primaria, y que tienen que ver con enfermedades crónicas específicamente. Bueno, en esta imagen resume un poco la organización, y seguramente resaltará pues ya de entrada que es una cosa muy compleja, ¿no? Y realmente lo es, dado que tenemos un sistema de salud segmentado, fragmentado, y que divide la atención a la población en tres grandes componentes, diría yo, ¿no? Aquellos que tienen una seguridad social por su condición de trabajo, aquellos que no tienen seguridad social porque tienen un trabajo, por así decirlo, no formal, y el componente de un sector privado cada vez más creciente en nuestro país, ¿no? Esto pues se da un poco también este crecimiento por esta tal vez mala fama que se tenga a nivel de las instituciones públicas, ¿no? Tanto de la seguridad social como la que atiende a la población abierta. Pero bueno, en esencia me quedaría con esos tres grandes bloques de atención, de organización en nuestro sistema de salud en México. Un poco retomando un diagnóstico que ya hacía la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, pues nos evidenciaba algunos de estos puntos que creo importantes, ¿no? La segmentación y fragmentación, que ya anticipaba en la imagen previa, y que esto nos da unas diferencias en el acceso y en la calidad de la atención, ¿no? En estos tres grandes bloques que otorgan atención a la población, pues desafortunadamente hay intervenciones heterogéneas, ¿no? No podemos hablar, y bueno, tal vez podríamos hablar que algunas sean mejores que otras, y eso un poco en detrimento del usuario final, ¿no? De los pacientes. El problema de México con enfermedades crónicas, pues es, creo, ya conocido en todos los países, ¿no? Tenemos ahora altas prevalencias de diabetes, de hipertensión, de obesidad y de dislipidemias también. Esto nos ha llevado a que dentro de la OCDE tengamos la esperanza de vida más baja, ¿no? Entonces, al momento, bueno, en ese entonces que se publicó el documento, pues se hablaba de 74.6 años, pero tal vez en las siguientes décadas, pues tengamos una reversión de esta que habíamos ganado en las décadas pasadas,
una detención, ¿no?, de la esperanza de vida. Y tenemos también un país, pues, desafortunadamente muy injusto, ¿no? Tenemos un porcentaje muy importante de población en extrema pobreza y también en pobreza. Y como lo pueden ver en la parte del acceso, pues hasta el 60% de la población tiene un empleo informal, por lo cual solo tiene acceso a la atención que le brinda la Secretaría de Salud o Ministerio de Salud de México, ¿no? Y también hay un importante gasto que sigue siendo para la atención a la salud, ¿no? Por las deficiencias del sistema público, en cualquiera de sus dos escenarios, de la seguridad social o no, pues la gente sigue poniendo de su bolsa para atender o para complementar la atención que se tiene, ¿no?, de la salud. Entrando ya más en forma a lo que sería el sistema de información, la Secretaría de Salud, a través de su Dirección de Información, hace un esfuerzo por tratar de concentrar todos estos sistemas de información que se tienen, ¿no? Un problema grande, pues, es que, por ejemplo, el sector público no está regulado y entonces no aporta, por así decirlo, información valiosa en cuanto a las atenciones que se dan o al seguimiento de casos de cualquier enfermedad. Y la seguridad social, en este caso, al ser como un paralelo, pues nos otorga ciertas variables muy limitadas, ¿no?, para el sistema de salud nacional. Entonces ahí tenemos una coexistencia, pues, de varios sistemas dentro de un gran sistema. Y del que tenemos control, pues, es de este sistema que se dirige a la población abierta, ¿no? Aquí en el recuadro, pues, resalto, pues, que desafortunadamente la información que congrega esta dirección, pues, es un repositorio prácticamente de 60 programas verticales y que prácticamente cada uno tiene un sistema propio de información, ¿no? Entonces eso, más la organización que ya veíamos, va siendo cada vez más complejo realmente tener acceso pues fiable e inmediato en cuanto a la información en salud se requiere, ¿no? Ahora pareciera que con la pandemia que estamos pasando, estos canales se han abierto y han forzado, pues, a que esta información pueda fluir de manera más eficiente, centrada solo en COVID, pero esperemos, pues, que esta dinámica que nos ha replanteado este año, pues, haga que también se pueda ir ampliando hacia otros escenarios. Entrando en la parte del sistema de información como tal y retomando esta definición de la teoría general de sistemas, pues un sistema de información, bueno, un sistema en lo general es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí que realiza una actividad para alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, el trabajo que todos hacemos como trabajadores de la salud en nuestro cotidiano, pues tiene que ver con este ciclo, ¿no? Del sistema de información. Generar datos, generar información, tener evidencia, generar conocimiento y que esto nos lleve a una acción. Entonces, considero aquí importante, y creo que tendría que ser uno de los principales postulados, es ¿para qué necesitamos los sistemas de información en salud? Y no hay una claridad de para qué nos sirve un sistema de información, pues prácticamente, y creo que nos pasa de manera rutinaria, es que solo acumulamos datos, ¿no? Y no hay una línea clara del aprovechamiento de esos datos, de procesarlos, de generar la información, de generar el análisis, la evidencia, el conocimiento y que esto nos lleve a replantear tanto las políticas públicas nacionales como también los procesos a nivel ya como muy local de una unidad de salud. Entonces, retomamos estas preguntas, ¿no? Pues, ¿quién va a hacer cada uno de estos pasos?
En nuestra experiencia, considero que a veces tenemos una, bueno, hablando de México, cierta problema de definición de quién se encarga de cada proceso, ¿no? Y entonces, como les decía, sí hemos tal vez pecado mucho de solo acumular datos y prácticamente no darles una utilidad apropiada, ¿no? Esto desafortunadamente tiene que ver con algo que ya mencionaba Claudia con la sesión previa, ¿no? Que es que al final, pues prácticamente siempre es la misma gente que tiene que alimentar estos sistemas, ¿no? Entonces la carga administrativa y de tiempo que se le dedica al llenado de sistemas, pues es considerable y va un poco en detrimento también de la calidad que se puede ofrecer más bien hacia los pacientes. Entonces yo creo que ya retomando ese comentario, considero pues que los sistemas deberían realmente ayudar a facilitar la actividad cotidiana y no convertirse en una carga adicional para los usuarios finales, que son en el caso de los profesionales de la salud. El otro tema pues es, pues, ¿para qué lo vamos a necesitar, no? También en ocasiones pienso que se abusa un poco de contar con sistemas de información, pero creo que pocas veces se sienta uno a reflexionar para qué lo voy a ocupar, ¿no? Si realmente lo requiero, si requiero desarrollar alguna tecnología y todo esto, y a veces nos gana un poco más el ánimo de tener datos, pero tal vez no visualizamos qué aprovechamiento real le vamos a dar. Y dentro de esa parte, pues los sistemas nos tendrían que ayudar a mejorar los resultados, ¿no? Como en el caso de enfermedad crónica, el modelo de cuidados crónicos descrito por Wagner, pues nos marca para el caso específico de estas enfermedades crónicas, no solo las cardiometabólicas, también cáncer, EPOC y otros, pues nos deberían de ayudar a monitorear la respuesta al tratamiento, supervisar individuos y grupos de pacientes, identificar subpoblaciones, facilitar la atención a pacientes de manera individual, compartir la información con los pacientes y los proveedores, que creo esta parte es un rezago grande, ¿no? Al final el paciente creo que pocas veces es tomado en cuenta para la información que estamos generando, ¿no? No tiene una retroalimentación como muy clara del sistema de salud hacia ellos. Y obviamente otro de los grandes problemas también es que, como en el caso de nosotros, de tener varios subsistemas de salud al interior del país, pues hace que el paciente no pueda ir acompañando su información cuando cambia de un escenario a otro, ¿no? No se puede compartir la información. Y por otro lado, y creo muy importante, pues evaluar nuestro desempeño, ¿no? Y nuestro cotidiano y en los resultados de salud que estamos teniendo en nuestra área de atención geográfica o de responsabilidad más que nada. Bueno, retomando lo de las enfermedades crónicas en México, solo mostrarles nuevamente estos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, pues que nos habla de este crecimiento considerable en las prevalencias, ¿no? de estas principales enfermedades crónicas, que están teniendo un impacto muy grande a nivel financiero por el gasto que se tiene que generar para ello, pero sobre todo para la atención de muchas de las complicaciones que generalmente son de alto costo. Bueno, a partir de este punto, que es realmente el área donde me toca a mí trabajar, pues se decidió generar un sistema de información que nos ayude a información disponible de manera más oportuna, ¿no? Entonces tuvimos un parteaguas por ahí del 2012, porque antes de este año teníamos y llevábamos registros manuales en tarjetas en papel, como la que ven del lado izquierdo, que era como una especie de resumen donde se acotan las variables clínicas antropométricas y revisiones, además del tratamiento, pero que eso funcionaba solo en el entorno local de la unidad de salud y
y pocas veces pues se revisaba como a profundidad para saber cuántos pacientes teníamos, si estaban controlados o no, si les habíamos hecho las mediciones que sugiere la evidencia para el seguimiento de una enfermedad crónica. Y entonces todo eso generaba y quedaba solo acotado a la unidad de salud, ¿no? El problema también era que cuando lo llevábamos esto o tratábamos de exportarlo hacia al sistema de información nacional, pues teníamos la limitante de solo poder registrar algunas variables y entonces se perdía mucha de esta información valiosa que genera día con día, ¿no? Entonces, a partir de ese año, en el 2012 se arranca con un diseño de un sistema de información electrónico que se denominó Sistema de Información en Crónicas y que lo que hizo fue digitalizar este tarjetero que como lo conocíamos, y entonces se dejó parcialmente, tengo que decirlo, se dejó el papel para pasar a un sistema eléctrico. Entonces, este sistema, por ahí en la presentación que les compartí, la bibliografía es un sistema que está disponible para consulta libre, y en él registramos la información de enfermedades crónicas de 12.361 unidades. Tenemos así un desglose de cuántos pacientes tienen un diagnóstico de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de dislipidemia, a cuántos les hemos garantizado la medición de hemoglobina, de presión arterial, de peso, de medición de circunferencia de cintura y también la medición de lípidos, ¿no? Bueno, en esta podrán observar pues que uno de los problemas que ya les mencionaba antes, que era esta parte del acceso, pues nos habla pues que la mayoría de nuestros usuarios son mujeres y tenemos muy bajo porcentaje de participación de hombres que acuden a la atención, bueno, no solo porque estén enfermos, ¿no?, sino de antes, que creo es un patrón que se da en México, que la mayoría de los usuarios de los servicios de salud son mujeres. Bueno, entonces, desde 2012 hasta la actualidad estamos trabajando con este sistema de información que nos ayuda pues a tener un desglose de datos a nivel nacional, a nivel estatal, que tenemos 32 estados en México, a nivel jurisdiccional, que es un área de salud que cubre más de un municipio, pueden ser varios, y a nivel pues de la unidad médica, ¿no? Todo ese desglose nos puede dar este sistema y desde la unidad médica podemos saber cuántos pacientes tienen registrados y el seguimiento que se les está dando en cuanto a las mediciones principales, ¿no? También en la parte de qué medicamentos se están utilizando. Ahora este es solo el portal, pues, como el panel como de control. Tenemos esa información en bases de datos ampliadas que también nos ayudan pues a tener más información en el extenso, ¿no? Para la revisión de pies, para la revisión de fondo de ojo, para la valoración podológica, la identificación de complicaciones crónicas y así, ¿no? Entonces eso ya lo tenemos más, digamos, a través de otro acceso a lo que es el trabajo ya con bases de datos. Ahora, en el proceso de implementación que se da desde 2012, pues el primer paso fue generar una relación a través de un consorcio con, en este caso, la Secretaría de Salud y la sociedad civil, a través de una fundación. Se hizo un diagnóstico situacional parcial, ¿no? Se tomó una muestra de unidades para identificar cuál era la situación, valga la redundancia, por la cual pasaban, y se tomó una decisión centralizada que aquí resalto, creo es que tiene aquí sus claroscuros, ¿no? Generalmente cuando uno toma, o bueno, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud toma una decisión centralizada,
es una decisión que va vertical, ¿no? Entonces, solo por una decisión se le obliga prácticamente a que toda la estructura nacional, estatal, jurisdiccional y de unidad de salud se tenga que apegar a esa decisión centralizada. Y entonces aquí, en los del 4 al 11, los cambio de color, pues, porque creo es una de las principales áreas de oportunidad, ¿no? El hecho de la incorporación como tal de la tecnología, que para todos de manera tal vez objetiva pudiera considerarse que es bueno, bueno, sí es en primera instancia bueno, pero tenemos que realmente identificar el alcance que tenemos, por lo que les mencionaré más adelante, ¿no? Y esto da también porque, derivado de estas decisiones, pues se generan una serie de acciones que tenemos que atender, como es la capacitación, la instalación de los sistemas, las pruebas de uso, vigilar la operación, tener supervisión sobre el sistema, tener seguimiento y soporte, y obviamente pues dar seguimiento también a estos tableros como el que les mostraba anteriormente. Bueno, esto que se enlista aquí pareciera que es muy rápido, pero en realidad tiene una complejidad grande y tenemos que tener también una claridad, pues, que nos lo hizo ver en esto, ¿no? Que por eso le llamo yo como hallazgos de alta relevancia. Primero se toma la decisión de tener un sistema, se desarrolla, digamos, de manera central y se disemina hacia la unidad de salud. Pero en esta parte también nos empiezan a salir, pues, cosas que si bien conocíamos, pues cuando se toman decisiones no te llevas o no te vas hasta lo específico, ¿no? Y entonces encontramos que hay un déficit en cuanto a la infraestructura tecnológica, hablando pues de equipos de cómputo, de redes y toda esta parte. El acceso a Internet como una de las necesidades que son como cada vez más necesarias, inclusive también a nivel de la telefonía y de otros servicios básicos, ¿no? Un poco también con este tema de cómo está el país en cuanto a su cuestión socioeconómica, pues nos hace que haya regiones con limitado acceso a cierta infraestructura, pero eso lo fuimos pues desafortunadamente retomando después de que se implementó el sistema, ¿no? Entonces eso nos generó problemas y hasta la fecha importantes, ¿no? Por esta deficiente infraestructura tecnológica. Luego, por otro lado, también a nivel pues, de los recursos humanos se identificó como una necesidad muy grande pues, de capacitar en el uso de tecnologías. También a veces se peca mucho de pensar que todos tenemos el mismo dominio tecnológico, pero eso también dentro de la experiencia pues te va mostrando que hay personas que tienen un rezago importante y que también hay que validar el uso, ¿no? Y eso te toma también un periodo de tiempo en el que esto se pueda dar. Entonces eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? No pensar pues que toda la gente tiene la misma necesidad en este sentido. Una de las partes importantes pues es la resistencia al cambio, ¿no? Y acá también retomando el comentario que hizo Claudia en la sesión previa, pues a veces no es tanto una resistencia o una negativa a participar o a incorporar la tecnología, sino que es también, como no hay un consenso con el usuario final, ¿no? En este caso el profesional de la salud, realmente se percibe de inicio como una carga administrativa más, ¿no? Y obviamente con que se tiene que invertir en el registro de este sistema. En el caso de nosotros, pues es un problema mayor, pues porque les decía, teníamos 60 programas verticales y creo que la mayoría tiene su propio diseño de sistema de información, ¿no? Para sus necesidades. Entonces aquí esta parte de tratar, bueno, no hemos logrado pues que la tecnología nos ayude a hacer más horizontal esta parte y que solo
tengamos el menor número de sistemas que alimenten al mayor número de programas o de necesidades que tiene el sistema de salud. Y también esto nos ha llevado a tener una reorganización de los procesos de manera local, ¿no? Porque también, como no fue dado por un consenso con el usuario final, pues ha llevado también a que cada uno lo vaya asimilando de la manera en que puede y con los recursos humanos que tiene a disposición también, ¿no? Otro de los hallazgos, pues es que esto nos lleva a una curva de aprendizaje que a veces es prolongada, ¿no? Y que tiene que ver también con factores propios del sistema, ¿no? Por ejemplo, el recambio de personal que por su tipo de contratación no puede permanecer o no permanece mucho tiempo en una unidad, se acaba su contrato, entonces puede o no continuar o se tiene que ir, y entonces hay que estar con una curva de aprendizaje realmente constante, ¿no? Porque el sistema no garantiza pues que toda la gente permanezca ahí, ¿no? Entonces todo el tiempo que has invertido en la parte de capacitación se vuelve también en una carga importante, pues porque lo tienes que estar retomando de manera periódica. La parte del uso de la información pues sigue siendo un pendiente, ¿no? Ahora ya tenemos el sistema, ya nos arroja datos, pero el procesamiento de esta información lo seguimos percibiendo como limitado, ¿no? Y inclusive el propio profesional de la salud, aunque tenga a la disposición los datos de su unidad, todavía no lo asume como una ventaja para su labor cotidiana o para el seguimiento de los casos que tienen atención, ¿no? El soporte técnico y la capacitación, les decía, pues es constante y es creciente. Pues esta coexistencia con otros sistemas y reportes también ha hecho complejo pues que esto funcione de la manera que se plantea desde el nivel central, y lo que ya les hablaba del recambio de los recursos humanos. Bueno, en esta parte de este sistema creo que ha sido un gran avance, ¿no? En que podamos ya tener esta información disponible. Tiene sus áreas de oportunidad en cuanto al rezago que pudiera tener de 1, 2, 3 semanas, pero que para el nivel central de la Secretaría de Salud tiene cierta ventaja, pues ya te muestra datos y cada uno de estos pacientes tiene un nombre, tiene un apellido, es un censo nominal que también permite la planeación de muchas otras actividades, ¿no? Como la compra de medicamentos, de tiras reactivas, de equipos que son necesarios pues para la atención de estos pacientes, que antes, como les decía, pues lo teníamos como muy restringido. Ahora el paso pues es que esto pudiera ser a nivel nacional, sin embargo, solo ha sido acotado a este sistema de la población que no tiene derecho a audiencia, ¿no? Que nosotros le denominamos población abierta. Entonces ahí hay un rezago importante porque no tenemos la información de los otros dos grandes sistemas de seguridad social y del privado, y entonces tenemos un doble, un triple registro, ¿no? De ese paciente cuando pasa de un sistema u otro, no puede acompañarlo esta información al momento. Entonces, creo que es una de las grandes áreas que se necesitan trabajar, ¿no? Que esta información pueda ir de un lado a otro independientemente del tipo de seguridad social que pueda tener la persona. Porque cuando pasa de un sistema a otro, pues hay que retomar prácticamente muchas cosas desde cero. En otro sistema que es un poco más pequeño, porque solo abarcó 100 unidades, aquí fue el diseño de un expediente clínico electrónico que se desarrolló ex profeso para estas unidades que nosotros conocemos como unidades de especialidades médicas en enfermedades crónicas, donde trabajan un equipo multidisciplinario, medicina, enfermería, nutrición, psicología, trabajo social y la parte de administración, que otorgan este trabajo colaborativo para abordar al paciente desde todas sus esferas
y identificar todas sus necesidades en lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas, ¿no? Que como ustedes saben tienen un alto componente de modificación de hábitos y también de una necesidad importante de cuidados a largo plazo, ¿no? De educación. Entonces estas unidades que surgieron por ahí del 2008, se pensó tener un expediente en el cual se pudiera llevar a cabo este seguimiento de los casos, en este trabajo en equipo, donde se tuviera una visión compartida y un seguimiento conjunto de los casos con este equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces se desarrolló también por ahí en un lapso de 6 años. Consideramos pues que íbamos bien en el sentido de que nos daba la información que necesitábamos, teníamos nuestros paneles de control de la información, pero después de su uso, pues hubo varios errores, lo llamaría yo, porque era un sistema que solo se acotaba a estas unidades, ¿no? Entonces era un sistema cerrado que tenía cierta limitante una limitante importante para compartir la información, y como también ya se mencionaba hace un rato, pues no era como tal interoperable, ¿no? O sea, si bien se desarrollar esta interoperabilidad, pues de inicio no se pensó pues generarla para que eso ya se tuviera como a futuro. Tuvo una limitante para expandirlo a otro tipo de unidades, en tanto que se diseñó solo para ese equipo multidisciplinario y entonces no era expandible, ¿no? su uso, puesto que no se garantizaba, por ejemplo, un equipo de este tipo en otro tipo de unidad de salud, ¿no? Una de las grandes aprendizajes acá ha sido que cuando dependes de un agente externo, es decir, un proveedor externo, pues hemos tenido también problemas, por ejemplo, con la parte de la autoría intelectual, de quién registra, de quién es el dueño del sistema. Y la otra parte tiene que ver con que la tecnología, todos lo tenemos que tener claro, sí cuesta, ¿no? Entonces tenemos que tener un planteamiento claro, una visión a largo plazo, de ver si vamos a tener la viabilidad económica para sostener cualquier tipo de sistema de información, ¿no? En nuestro caso también ahora esta parte de la viabilidad económica nos ha metido en algunos problemas, pues, porque pues, el país se reinventa cada 6 años con los cambios políticos, y cada nuevo administración pues trae sus propias ideas, sus necesidades, sus visiones, y entonces por ahí hemos tenido problemas, ¿no? Y obviamente también en cuanto al seguimiento de los casos, pues les decía, la información se queda solo en ese expediente y no acompaña al paciente cuando va a otra unidad de salud. Dentro de esta parte de la integración de las tecnologías a la atención primaria, considero estos 2 rubros, ¿no? Que son los beneficios y las áreas de oportunidad. Y en cuanto a los beneficios, considero pues que la digitalización como tal es una gran ventaja, ¿no? Todos cada vez nos hemos apegado más a la parte del desarrollo tecnológico, y entonces la digitalización también te va generando ciertos beneficios, ¿no? Como esta parte de los consumibles adicionales, como puede ser el papel, los sistemas de archivo en físico, todo eso, pues con la digitalización se van abatiendo como tal, ¿no? Entonces, sí nos da beneficios la digitalización per se. La disponibilidad de la información, pues creo que es uno de los puntos más importantes. El que estas sean herramientas para la toma de decisiones en cualquiera de los niveles también es un beneficio muy importante. Y obviamente a nivel de los programas de salud, como en el seguimiento de los indicadores y la evaluación que se tiene, ¿no? De los resultados que vas alcanzando.
dentro de las áreas de oportunidad, el apoyo a la toma de decisiones, les decía, es que percibimos un poco pues que la gente y el usuario cotidiano de estos sistemas, a veces por esta parte de que solo lo ve como una carga administrativa, no alcanza a dimensionar que la información que está ahí debe ser para él y le debe ayudar a mejorar sus prácticas, a sus intervenciones y que sea realmente una herramienta de toma de decisiones, ¿no? Creo que eso sigue siendo uno de los grandes pendientes con los sistemas. La parte de infraestructura tecnológica es muy relevante, ¿no? Les decía que en nuestro caso, pues, seguimos teniendo regiones geográficas con limitado acceso y también, por ejemplo, la parte de tecnología, disposición sobre todo de equipos de cómputo, pues tenemos todavía por ahí un rezago muy grande. La otra parte es lo que les decía de la intervención vertical. Estos ejemplos que les pongo son solo de un programa de los 60 programas que lleva el mismo personal, ¿no? O sea, el personal es el mismo, pero tiene que atender a las necesidades de esos 60 programas. Entonces, la visión de esta intervención vertical, desde el nivel central, pues es una gran limitante, ¿no? para los usuarios finales. El otro problema, pues, que nuestro sistema sectorizado en primero, segundo y tercer nivel de atención también hace que el paciente no pueda ir avanzando, bueno, acompañado de información, ¿no? Si yo hago una referencia a un hospital de mayor complejidad, pues tengo que enviarle un resumen clínico, ¿no? La gente de otra unidad médica de mayor complejidad no puede tener acceso a la información básica de esa persona, ¿no? La coexistencia de sistemas que no están articulados y que muchas veces comparten las mismas variables, pero, les decía, a veces nos gana más el ímpetu en nuestros programas por tener la información que nosotros como necesarias sin ver que somos dependientes de otras áreas y que al final es el mismo paciente, ¿no? Que requiere todas las intervenciones o el mayor número de intervenciones cuando acude a la unidad de salud. Y la parte de interoperabilidad que sigue siendo también importante. Ahora también acá se ha hecho un esfuerzo desde la Dirección de Información en Salud a nivel nacional para compartir guías y entonces todo aquel que decida desarrollar tecnología en esta área de la salud, pues se apegue a ciertos patrones o protocolos para el diseño de los sistemas y que esto facilite, pues, en el futuro que la interoperabilidad sea más factible, ¿no? Ya se han hecho también esos esfuerzos. Desafortunadamente, pues, aunque están publicadas estas normativas, quien desarrolla sistemas pocas veces considera esta parte, ¿no? Bueno, y esto nos lleva un poco a reconsiderar también, pues, que tenemos la necesidad de generar otro tipo de interacciones con otros profesionales que no son del área de la salud, ¿no? Como los ingenieros en informática y todas sus áreas de expertise que tienen, ¿no? Para el desarrollo, para el manejo de bases de datos, para las redes, y que realmente cuando se plantee el desarrollo de un sistema de información, pues se tenga una visión realmente ampliada, ¿no? Y tratando de identificar las mayores necesidades posibles. Que a veces uno como médico, bueno, en mi caso como médico o profesional de la salud, pues tenemos cierto desconocimiento en cuanto a la parte de tecnologías de la información. Inclusive también quien es un tomador de decisiones, si no está formado en esta parte de tecnologías de la información, pues tal vez nos va a pedir cosas que son o tienen una limitante, ¿no? Por ser una indicación, digamos, la central, pues nos va a dejar por ahí con algún pendiente. Bueno, dentro de las conclusiones que considero, pues, es que la incorporación de las tecnologías, pues ya es irrenunciable, ¿no? Lo que tal vez tenemos que replantear
es que quien debiera desarrollar estas tecnologías o ser partícipe tendría que ser más bien venir desde el usuario final, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que lleva la parte de la cotidianidad, conoce los tiempos, conoce los procesos, y yo creo que también nosotros como profesionales de la salud tendríamos que empujar hacia arriba y que las decisiones más bien sean tomadas de abajo hacia arriba, ¿no? Porque nosotros somos los que, bueno, ustedes conocen pues la realidad que se tiene, y creo que son realmente los expertos en decir, este sistema que me estás proponiendo funciona o no. Entonces ahí tiene que haber una corresponsabilidad que siento no se da en este tipo de organizaciones de salud, pues porque les digo, dependen más de otro tipo de factores, hasta políticos, por así decirlo, ¿no? No necesariamente del usuario, pero como gremio o gremios, pues tendríamos que empujar esta necesidad de ser tomados en cuenta para cuando desarrollemos cualquier tipo de sistema. Por ahí, bueno, como uno de estos ejemplos que les pongo, en alguno de los estados de México, pues una revisión de cuántos reportes tenían que generar para estos programas nacionales, y ubicaban por ahí de 300 formatos que de manera mensual tenían que reportar, ¿no? Entonces llegó un momento en que dijeron, pues ya no podemos seguir dedicando tanto tiempo a la captura de estos formatos, ¿no? Porque nos lleva demasiado tiempo, solo es una acumulación de datos que no se le da una relevancia importante, y entonces se pusieron en un paro de entrega de información, pues porque ya era poco viable darle seguimiento a tantos reportes que se tenían que entregar, ¿no? Entonces ahí, pues, sí empezaron a hacer una vista desde el usuario final y ir acotando y quitando estos reportes, ¿no? Que ya eran más de 100 reportes los que tenían que hacer. Entonces, tuvieron que hacer una conciliación, pues, para que esta carga de alimentación de esos sistemas, pues, fuera menor. También tenemos que pasar por un proceso de cambio de pensamiento en cuanto a lo que hemos históricamente hecho, ¿no? Esta parte también considero que, bueno, yo lo veo en muchos de los médicos, pues, que hay una resistencia muy grande a cambiar, ¿no? A ver las cosas de otra forma. Y en eso también tiene que ver, pues, más bien la sensibilización que se tiene que hacer antes de lanzar cualquier sistema, ¿no? Lo que les decía de garantizar que son sustentables, y aquí pues resalto pues la necesidad de que sean más bien, que no dependa, en este caso los ministerios de salud, de agentes externos, puesto que si ese agente externo no se va o ya no le puedes pagar, pues corres el riesgo de que tu sistema quede en un vacío, ¿no? Lo del aprovechamiento de los beneficios también tiene que pasar por un proceso de, diría yo, de convencimiento, ¿no? De que la información que estás generando te va a servir para mejorar tu práctica cotidiana, ¿no? Y esto tiene que ver con el apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Si yo identifico que no le he hecho ciertas mediciones, que no está controlado, pues eso me debería de llevar a replantear pues lo que estoy haciendo con esos pacientes. En la parte de los sistemas también creo importante identificar, antes de desarrollar cualquier otro sistema, es si ese sistema me va a dar un valor agregado, ¿no? Si yo no identifico claramente si tiene un valor agregado para la organización, llámese unidad de salud, llámese jurisdicción sanitaria, estado o nivel nacional, tal vez valdría la pena repensar que no necesitamos más sistemas de información, ¿no? Entonces, si eso realmente nos va a dar un valor agregado, pues pongámosle toda la energía que se requiere. Y por otro lado, pues el uso de la información, ¿no? Con la generación de evidencia y obviamente de conocimiento que nos lleven a replantear y a establecer otro tipo de políticas en el abordaje de cualquiera de las enfermedades que se están. Y bueno, ya como último, creo también hay que pensar que cualquier desarrollo que generemos tendría que pensarse también desde la necesidad del paciente, ¿no? Si el paciente no es considerado en esta ingeniería de procesos, pues también corremos un grande riesgo
pues de quedarnos o tener limitaciones, ¿no? Porque ahora en este momento, bueno, en nuestro caso, no sé, en veces pues el paciente se tiene que adaptar a lo que el sistema le ofrece, y generalmente lo que ofrece pues es de ir de una ventanilla en otra para hacer uno u otro proceso, ¿no? Entonces, si nuestros procesos los pensamos para facilitar que el paciente pueda transitar de la manera más efectiva dentro de nuestro sistema, pues creo que sería mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso también podía beneficiarse con estos sistemas de información, ¿no? Pensados más bien desde la visión de que el paciente pueda recibir las atenciones donde las requiere recibir, en el momento que las requiere, y con un menor número de complejidades o de visitas a unidades u hospitales, ¿no? Y bueno, con eso concluyo mi participación y quedo atento a sus comentarios. Gracias, doctor. Justo era una de las preguntas que yo iba a hacer, cuál era la participación que tenían los pacientes en este sistema, porque bueno, es lo que ahora se está viniendo, es que el paciente tenga también acceso a cierta información de su historia, que le sirva para mejorar y para tener una mejor calidad de vida con respecto a la enfermedad. Justamente la pregunta que le iba a hacer, y bueno, fue su conclusión. Para que esto tenga un final, digamos, hacia dónde se tiene que ir, ¿no? Que es hacia la atención del paciente y el compromiso que el paciente tenga que tener también dentro de un sistema de salud. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, nosotros acá no hemos hecho una encuesta, pues, pero uno se da cuenta que el profesional de la salud considera que la información es en este caso del Ministerio de Salud, ¿no? De la Secretaría de Salud. Y entonces, si tú preguntas a cualquier profesional, pues te va a decir eso, ¿no? Pero en realidad, ya por normativa, que tal vez no se ha leído, pues la información es de la persona. Entonces la información tendría que ir a cualquier escenario. Pero a veces la institución, pues, también le pone trabas al paciente para acceder a su información, ¿no? Y más complicado, pues, si no lo tienes en un dispositivo electrónico, ¿no? Que ahora nosotros seguimos usando en muchos casos, pues, expedientes manuales, ¿no? En papel. Claro. Aparte, también otra de las cosas que usted destacaba es que no hay una historia clínica o un único, sino es que cada lugar tiene diferentes expedientes o diferentes historias clínicas que tienen distintas informaciones, distintas etapas del paciente. Entonces también eso es complejo para un seguimiento del paciente a nivel demográfico, a nivel familia, o sea, en su totalidad. Sí, pues una de las grandes problemas que tiene una articulación de un sistema como el que tenemos en México es ese, ¿no? Recientemente se ha retomado o replanteado la necesidad de contar tal vez con un sistema único, pero yo creo que por el tipo de decisiones que se toman, pues nos puede llevar décadas todavía esa parte, ¿no? Totalmente. Entonces, esta parte de tener un sistema así de segmentado y fragmentado nos conduce a una serie de consecuencias que generalmente impactan sobre todo en el paciente, ¿no? Porque cuando hablas tú de ahorrar a nivel de gasto en salud, no tomas estos que parecieran pequeños detalles, pero en realidad cuando un paciente va de un sistema u otro, se tiene que volver a gastar tal vez en algo que ya se había tenido con previa, por una atención previa, ¿no? Entonces tienes que retomar desde cero, desde laboratorio, estudios de gabinete, intervenciones, cambio de esquemas terapéuticos, que es también ahí se va una parte importante de gasto, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros yo trabajo en una institución privada y la historia clínica electrónica que tenemos es totalmente horizontal, o sea, va a la necesidad, como usted decía, del último usuario, que en este caso sería enfermería, médicos y equipo interdisciplinario, se va modificando a medida de las necesidades, digamos, y no es verticalista, no se toman las decisiones de arriba, sino desde a nivel equipo de trabajo, para poder enriquecer esa herramienta y poder ayornarla a la realidad que, que se encuentra, ¿no? En este momento, por ejemplo, la pandemia. Sí, pues una de las grandes problemáticas que tiene una articulación de un sistema como el que tenemos en México es ese, ¿no? Que
Así que es importante lo que usted dice, digamos, trabajar en equipo y que esa herramienta sea útil para todos y no para un sistema, digamos, superior que no tiene participación casi dentro de la realidad social. Andrea, no sé si querés hacerle alguna consulta. Acá preguntas no hay, solamente saludos desde Panamá, desde Perú, desde Puebla, México, desde Argentina, desde Córdoba, Malvinas Argentinas. Así que, doctor, muchísimas gracias. Sí, pues, No, yo me quedo con la última frase, ¿no? Que él dice que la tecnología es irrenunciable, y la verdad que es así. Nos tenemos que adaptar a la tecnología, aunque nos cueste, pero también sabemos que la otra parte, que no todo el mundo tiene acceso, y bueno, eso también es como estamos hablando de algo como que no conlleva, ¿no? Que está buena la tecnología, pero debería tener acceso toda la comunidad, ¿sí? Y esto de que los pacientes vayan de lugar en lugar y que tengan que volver a repetir los estudios, también genera un costo económico. Sería bueno que en todas las instituciones o en todos los lugares de salud uno pueda acceder a la historia clínica del paciente y poder continuar los cuidados, ¿no? Totalmente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Yo nada más igual resaltar, ¿no?, esta parte que también a veces, bueno, en nuestra experiencia, pues casi siempre estamos esperando a que alguien más nos dicte el qué hacer, ¿no? En realidad, pues quien es el experto, pues es el que da la atención día a día, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí les mencionaba que a nivel de gremios se puede empujar pues hacia generar sistemas que realmente se apeguen a esas necesidades que tienen los equipos de salud. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Andrea. Bueno, ahora vamos excelente la disertación Sí, la verdad que sí, de los dos, de Martín. Sí, muy de Martín, y muy lindo, la verdad, muy interesante, y aparte uno aprende todo el tiempo.